Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al quinto día de trabajo de nuestro taller de investigación. El día de hoy voy a comenzar mirando algunos de los trabajos que están en Dropbox. Voy a mirarlos por fecha de actualización en este momento. Vamos a mirar el trabajo de Rojas Luis Rocío. Vamos a abrirlo. Tenemos este documento. Nos encontramos con un proyecto cuya descripción dice el impacto económico de las pymes por efectos de la conversión de la contabilidad a las normas internacionales de la información financiera en la industria láctea. Bien, por la descripción todavía no nos podemos hacer una idea clara. Vamos a mirar ya en la plantilla, en la introducción, en el que dice ¿cuál es el impacto de los estados financieros de la conversión a NIF? ¿Cuál es el impacto económico para realizar la implementación y mantener la información contable en dos vías, tributaria y económica? ¿Y cuál es el impacto económico global por el cambio de cultura empresarial? Bien, nos damos cuenta en esta introducción que es indispensable partir de lo general a lo particular. De lo general, en este caso, no estamos viendo nada porque estamos llegando de una vez a un tema que son las normas que suponemos que son normas contables, NIIF. Entonces, de acuerdo a esto, es indispensable aconsejarles a todos que es importante comenzar de algo general para introducir al usuario, para decirle al usuario qué es lo que vamos nosotros a investigar, antes de ya darle la especificidad. En este caso, sería importante empezar desde la contabilidad misma de una organización, de una empresa, para llegar a esta norma NIF. Bien, sin embargo, está muy bien que nos planteemos unos interrogantes, porque esos interrogantes van a orientar nuestra investigación. Ahora, en la medida que vayamos refinando esos interrogantes, pues vamos avanzando y vamos a darnos cuenta que tener tantos interrogantes tampoco es buena idea, porque hacemos que la investigación sea muy larga y pues a no ser que lo tengamos muy claro en el cronograma, pues podríamos tener problemas en finalizarla. Bien, el objetivo general que vemos en este documento dice determinar el impacto de la implementación y conversión de la información contable a normas internacionales de información financiera. Me imagino que es NIIF y no NIF, como está ahí, en las pymes colombianas del sector lácteo. Bien, este objetivo general me parece interesante en cuanto que habla de un sector ya de la economía, que habla específicamente ya de los lácteos, habla de pymes colombianas, eso está muy bien, y habla de alguna manera de esas normas NIF, aunque las normas, NIF no, sino NIIF, creo que está mal escrito. Creería yo que no es en realidad el objetivo general, no debería estar la norma como tal, NIIF. Ya les voy a decir por qué. Otra cosa interesante que de acá y de analizar es que tenemos que determinar el impacto de la implementación. Es algo muy ambiguo. Determinar el impacto de la implementación puede ser algo muy grande. Yo creería que es buena idea tipificar esos impactos que se podrían generar y tomar uno de esos impactos. Está demasiado amplio. No creería yo que fuera fácil determinar si se cumplió el objetivo o no se cumplió el objetivo, teniendo esa palabra así, determinar el impacto. Entonces, invitaría a la persona que está haciendo esta investigación, que es súper interesante, que mirara muy bien el objetivo que realmente se va a perseguir.
El ejercicio de estos objetivos, los específicos, me pareció también algo muy interesante en este trabajo, establecer las diferencias en los procedimientos de aplicación de las normas internacionales contables con respecto a las normas internacionales de información financiera. Ahí no sería de pronto establecer las diferencias, sino de pronto más bien identificar las diferencias. O comparar los procedimientos de aplicación de las normas internacionales de contabilidad. Bien, pero se entiende. Identificar los procedimientos legales, los administrativos requeridos para la implementación y conversión de las normas internacionales de información financiera en las pymes de la industria láctea. Me parece bien. Proyectar propuesta. No, proyectar propuesta no, sería proponer la implementación de las NIIF para que sea aprobada teniendo en cuenta las necesidades de la empresa. Aquí yo estoy confundido, en este trabajo no sé si es NIFF o NIIF, hay que analizar. No es de fondo en este momento, no es importantísimo, eso ya es simplemente mirar la sigla. Entonces, y yo como no la conozco, pues por eso la pregunto. Capacitar a todo el personal de la empresa para que el proceso de conversión sea exitoso y no cause gastos adicionales. Entonces, no sé, aquí empieza uno a medida que voy leyendo los objetivos específicos, veo que cada uno pareciera un proyecto inmenso, grande. Capacitar a todo el personal de una organización es todo un proyecto. ¿En qué lo vamos a capacitar? En este caso en las normas. Eso puede ser un proyecto gigante, grande, que tiene unos costos. La propuesta, proponer una propuesta de implementación también es un proyecto grande, porque recordemos que en las sesiones pasadas estamos hablando de los niveles en que Jacqueline Hurtado clasificaba la investigación, la tipificaba. Entonces hablábamos que existe un nivel exploratorio, un nivel descriptivo, un nivel de análisis, el comparativo, el explicativo, el predictivo, y íbamos bajando cada vez íbamos subiendo cada vez de nivel, y allí nos encontrábamos que ya generar una propuesta estaba en uno de los niveles altos. Y luego implementarla, pues era el que seguía. Entonces fíjese que esos objetivos son muy grandes, son realmente difíciles de cumplir en cuanto a tenerlos todos así juntos como están. Entonces es necesario que analicemos muy bien todos estos objetivos, determinemos realmente lo que podemos hacer. Ahora, si lo que se quiere es hacer un proyecto macro y que se vaya ejecutando por fases, hay que identificar muy bien cuáles objetivos estarán para la fase número 1, para la fase número 3, para la 3 y sucesivamente hasta llegar a la culminación del proyecto. Tenemos otro que es prever los impactos o retrasos del cronograma aprobado, que ese ya no sería en realidad un objetivo específico ni general, y eso ya sería cosas que hay que tener en cuenta más abajo. Acordémonos que en primera instancia tenemos el propósito, luego tenemos el objetivo general, objetivos específicos, luego tenemos unas metas, luego las metas tenemos unas actividades y luego tenemos unas tareas. Esto de prever los impases o retrasos ya es una actividad propiamente dicho. Contemplar un plan piloto con el tiempo mínimo de un año para efectuar estadísticas de impacto de las NIF en la compañía. Entonces, lo mismo, esto suena más a eso, más a una actividad. Reformar o adicionar políticas corporativas ajustadas a las necesidades que conlleva implementación de las NIF. Ese también es un objetivo grande. Eso es una propuesta. Proponer, reformar o adicionar políticas corporativas ajustadas a las necesidades. Bien, muy interesante, pero hay que analizar muy bien los objetivos. Hay que analizar muy bien los objetivos para que no nos vayamos a encontrar con que no alcancemos a solucionar toda la investigación. ¿Sí? Presentar la información financiera con las normas NIF. Las notas de estados financieros se presentan con lenguaje universal y regidas por NIF. No, definitivamente estos sí no son los impactos, porque si estamos hablando de, bueno, tal palabras textuales en este trabajo hablan del sector lácteo.
Si yo estoy hablando del sector lácteo, yo tendría que mirar el impacto en ese sector. Cómo estas normas van a permitir, de acuerdo a lo que decíamos más atrás, cómo van a permitir que mejoren los movimientos contables, los movimientos financieros, que sean más claros esos movimientos contables, que sean comprensibles, que sean confiables. ¿Pero en dónde? Pues en el sector lácteo. Entonces el impacto es ahí, allá en ese sector. Y eso tendría que ir, el discurso tendría que estar enfocado en ese sector. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Muchas de las cosas que estamos también haciendo en los porqués tendríamos que referirles al sector lácteo. Recuerde que no estamos trabajando en general todos los sectores de la economía, no, estamos hablando ya del sector lácteo. Entonces tenemos que ubicarnos en ese sector, conocerlo muy bien y mirar cuáles son las implicaciones que tendría la implementación de esas normas ahí. Pero muy bien, muy buen ejercicio. Estoy mirando poco a poco los trabajos que están en esta carpeta de Dropbox. Tras bambalinas tenemos también a nuestra experta de todo el contenido virtual y todo el apoyo también en investigación de Albeniz Cortés. Entonces ella también ha venido revisando una serie de trabajos y poco a poco los van a ir ustedes recibiendo, pues lógicamente en línea a medida que los vamos corrigiendo, o corrigiendo no, simplemente dando nuestras observaciones de los trabajos, los van a ir recibiendo ustedes en esa misma carpeta de Dropbox. Vamos a retomar entonces lo que trabajamos en el día número 4. Después de haber revisado estos trabajos tan interesantes y están trabajando muy bien todos, están plasmando ya sus ideas, se ve esa lluvia de ideas, se ve ese trabajo duro, pero hay que seguir refinando mucho más nuestros trabajos y pues seguir adelante en la definición de nuestra investigación. En la sesión pasada nosotros estuvimos trabajando lo que son los fundamentos teóricos. Esos fundamentos teóricos habíamos dicho que sería muy buena idea realizarlos como un todo, donde los componentes de ese todo son la fundamentación conceptual, la fundamentación teórica, los antecedentes, la fundamentación referencial, la fundamentación legal, la fundamentación histórica. Esos son los elementos que debe tener nuestros fundamentos teóricos. Muy importante para poderlo hacer es tener unas fuentes de información apropiadas, unas fuentes de información que estén a la altura de lo que queremos trabajar. Y para lograr que esas fuentes de información estén a la altura, pues tenemos que buscar muy bien para invitar a nuestra investigación a los mejores autores, a los más representativos, a los pioneros en una determinada temática. Entonces no podemos traer a cualquiera a nuestra investigación. Es indispensable que escojamos muy bien los invitados a nuestro trabajo, veámoslos como los invitados, los que van a hablar con nosotros, los que van a reforzar nuestras ideas, los que nos van a permitir realmente soportar nuestros argumentos. Bien, entonces en ese orden de ideas empezamos a darnos cuenta que en la medida que vayamos consiguiendo fuentes necesitamos administrar esas fuentes. Vimos que el programa Microsoft Word tiene posibilidades para el manejo de fuentes. Vimos una herramienta también gratuita llamada Mendeley con la que es posible administrar esas fuentes. Bien, luego estuvimos visitando fuentes de bases de datos de libre acceso, de información lógicamente para nuestras investigaciones. Estuvimos trabajando en dos, en una denominada DOAJ, que es un directorio abierto de journals, de artículos científicos. Estuvimos trabajando también con una base de datos de indexación de revistas científicas a nivel regional, denominada Cielo, y habían dos páginas más que habían quedado para que ustedes las pudieran observar. En una tenemos la posibilidad de encontrar libros de diferentes temáticas, pero más que todo la información general del libro.
Y en la segunda tenemos la posibilidad de bajar documentos en PDF. Bien, luego estuvimos trabajando con las bases de datos por suscripción. Entramos a la base de datos que tiene, a las bases de datos que tiene la universidad. Tiene muchas bases de datos y dentro de esas bases de datos está EBSCO. Trabajamos EBSCO porque pues tiene información general, académica. Sin embargo, existen otras de acuerdo a la profundización que quisiéramos hacer en algún tema en particular. Bien, estuvimos trabajando los programas libres de JASREF y estuvimos trabajando el programa de Zotero. Esos programas nos permitían manejar o también podíamos observar a partir de ellas las bases de datos. Esas bases de datos se podían bajar en un formato o se pueden bajar en un formato. Hay varios formatos. Vimos el formato RICH y el formato BIP. La idea es poder bajar esas fuentes, tenerlas a disposición para poder ver el resumen, para poder saber sobre los autores, para poder mirar el año de publicación y ya no estar dependiendo de estar conectado todo el tiempo, sino bajarlas y tenerlas ya para consultar en cualquier momento. Bien, no todas las fuentes las podemos encontrar en su versión completa, como se han dado cuenta en la medida que han profundizado en la búsqueda de su temática de estudio. No todas las vamos a encontrar. Entonces, vamos a darnos cuenta que existen bases de datos especializadas y que son más costosas y que a medida que una institución va mejorando sus procesos de investigación, pues puede irlas consiguiendo. Es el caso de la base de datos, de indexación de revistas científicas, tipo A1 y A2, que mencionaba yo la sesión pasada, que son de las mejores del mundo, son las que corren la frontera del conocimiento. Ellas están en Scopus. Entonces vamos a ver algo de Scopus el día de hoy. Scopus desafortunadamente todavía no lo tiene la Unipanamericana, pero vamos a mirar para abrir nuestros horizontes, para estar a la vanguardia de las bases de datos especializadas. Vamos a mirar algo de Scopus, vamos a mirar cómo esos formatos de BIP, de RICH, y vamos a ver otro formato, cómo se pueden manejar desde una base de datos ya especializada como Scopus. Entonces, Scopus, primero que todo, para poder acceder a Scopus requerimos de un nombre de usuario y una contraseña. Ya hemos hecho en este momento ese proceso de contraseñas de logueo para ingresar. Lógicamente eso lo sabemos en el momento en que se hace la suscripción a Scopus. La biblioteca de la universidad actualmente está haciendo todo lo que son las averiguaciones. A manera de ejemplo, en el día de hoy, ¿cómo podría esto darnos información pertinente para nuestros proyectos? Bien, Scopus tiene 4 servicios generales que podemos observar en la parte superior. Está el servicio Hub, está el servicio Science Direct, está el servicio Scopus y está el servicio Aplicación. Cuando entramos al servicio Hub, nosotros podemos tener información de la temática que estemos investigando en forma general. Artículos de opinión, artículos científicos, revistas especializadas, todo lo que se pueda encontrar en Internet, todas las posibilidades estarían acá, sin ninguna clasificación previa por artículos científicos o por journals. Entonces vamos a buscar acá el tema de NIF. Voy a buscarlo como normas internacionales. Entonces NIIF. Y vamos entonces a hacer esta búsqueda a continuación.
Bien, entonces nos aparece, por ejemplo, el tema de activos intangibles, NIC 38, observatorio de NIF, nos aparece beneficios a los empleados, observatorio de NIF, nos aparece ya información en inglés, en un artículo, innovar una evaluación del enfoque de las normas internacionales de información financiera NIF, desde la teoría de la contabilidad y el control, efecto de las NIF. Entonces, acá en esta herramienta nos damos cuenta por el icono que tiene al lado derecho qué tipo de información puedo encontrar. Bien, información, como les dije, pueden ser documentos, como en este caso que aparece aparece una libretica. En este caso sabemos que es un journal, o nos aparece un globo, que es una fuente externa bien identificada. Vamos a ir a una fuente que sea, puede ser esta, NIEF, Institute. Vamos a darle clic e inmediatamente accedemos a la página. Dice National Information Infrastructure Desarrollo. Y sabemos que, por ejemplo, esta página no es referente a esas normas internacionales. Entonces, cerramos esa página y seguimos observando otra en particular. Bien, miremos las primeras en esta temática. Vamos a mirar en esta temática. Efecto de las NIF en el valor bursátil de las empresas españolas. Listo, démosle clic y miremos esta fuente. El objeto de la presente investigación es comprobar la influencia de la aplicación de las normas internacionales de información financiera en la valoración de empresas cuando se aplican metodologías basadas en la información suministradas por la contabilidad. Vemos que este artículo sería muy pertinente, una base fundamental para la investigación que estábamos nosotros analizando al comienzo. Entonces, como les digo, mucha información no se consigue directamente, algunas veces toca hacer pagos adicionales. Es el caso. Bien, entonces, Hub nos permite encontrar gran cantidad de información de nuestro tema alguna vez, que si son libros, si son conferencias, si son textos completos. Si doy clic en textos completos, le digo que haga la debida limitación a esos resultados de texto completo, me va a mostrar solamente los textos completos que podría yo encontrar en algún momento determinado. Bien, eso es Hub. Todos los recursos que podamos encontrar en la red. Nos permite encontrar directamente artículos científicos y journals. Para ello utilizamos la ecuación de búsqueda. Vamos a buscar en este caso NIF nuevamente. Le damos clic en Search. Vamos a mirar la diferencia en esta búsqueda. En este caso vamos a encontrar los artículos y al lado derecho me indica si es necesario pagar por ellos o no. Entonces, por ejemplo, el primer artículo vale 30, 50 dólares, que ya lo hemos visto. El segundo no tiene costo. El tercero hay que comprarlo también. Los últimos, este no hay que comprarlo, este no hay que comprarlo, sucesivamente. Bien, pero nos estamos dando cuenta de algo interesante, y es que la ecuación de búsqueda, así como la tenemos, todavía hay que refinarla mucho más. ¿Por qué razón? Porque nos están saliendo documentos de diferentes contextos. Hay algunos que tienen que ver efectivamente con la norma, que nos estaba explicando la compañera en su documento que analizamos, pero hay otros que definitivamente nada tienen que ver, ¿sí? Entonces hay que hacer ese filtro, mejorar la ecuación de búsqueda para poder tener acceso. Bien, pero supongamos que alguno de estos nos sirve. Entonces, entramos a mirar uno de ellos, uno que no toca pagar, el número 12. El número 12, fíjese que tiene la posibilidad de PDF. Damos clic en el PDF
y nos aparece el artículo completo, listo para trabajar. Recuerde que estamos hablando de documentación que es de tipo A1 y A2, que corre la frontera del conocimiento. Entonces, ya esta es una muy buena revista, ya sabemos en qué lugar se está escribiendo. En este caso dice que esto es matemática computacional aplicada. Lógicamente no tiene que ver en este caso exactamente con las normas internacionales, porque, como les digo, es necesario refinar mucho más la ecuación de búsqueda para tener la información adecuada. Pero la herramienta que quizás se relaciona más con lo que hemos visto las sesiones pasadas es Scopus. Bien, ¿qué es Scopus? Scopus es una herramienta. Bueno, aquí tengo problemas de acceso, voy a arreglarlos. Aparece la ventana que ustedes están viendo allí a continuación. Esta herramienta nos permite buscar todos los artículos y journals de nuestro tema. No tenemos, por medio de esta herramienta, básicamente lo que vamos a tener es toda la información de bibliografía de los documentos. El acceso no es directo desde esta herramienta. El acceso directo es desde ScienceDirect, el que estábamos viendo antes. Sin embargo, este nos da toda la información de bibliografía necesaria para localizar el documento. Vamos a seguir trabajando sobre NIF y vamos a buscar, en este caso, tenemos la posibilidad de buscar en el título del artículo, el abstract y en las palabras claves. Vamos a buscar en todo tipo de documento, como lo vemos ahí. Y vamos a darle clic en el botón Search. Entonces, de esta forma, encontramos con NIF 7 documentos específicamente. Uno de 2009, uno de 2007, uno de 1997 y sucesivamente 1976. La contabilidad de los derechos de emisión, una perspectiva internacional, por ejemplo. Bien, ya hemos visto Hub, que reúne toda la información de la red, ScienceDirect, que se especializa en artículos y journals, y que me dice si tengo acceso directo a ellos o no. Los que no tengo acceso directo me toca pagar un determinado dinero, y los que no simplemente ya están en PDF y los puedo consultar. En este tipo de herramienta, Scopus, como tal, lo que nos permite ver es la información de bibliografía de los documentos y constituir lo que es nuestra base de datos en un formato RIS o en un formato BIP, como lo vimos la sesión pasada. Por ejemplo, aquí podemos seleccionar todos los artículos, también dándole clic simplemente en la herramienta de todos, y los podemos exportar, como estábamos trabajando ayer. Al exportarlo, nosotros podríamos exportarlo teniendo en cuenta toda la información del formato, o solamente el formato tipo Astra, o en un formato de tipo citación. Podríamos determinar cómo queremos que salga la información, o podríamos personalizarla. Es importante que veamos esa parte de personalización para que se den cuenta cuáles son los campos más importantes. Fijémonos que en una información bibliográfica nosotros podemos tener información de citación, por ejemplo el autor, el título del documento, el año, el origen del título, es decir, quién lo publica, el volumen, el tema, la página, un conteo de citación, el tipo de documento. Esa es la información de citación, pero también tenemos información bibliográfica como afiliación del documento, es decir, a qué universidad pertenece o con qué empresa se hizo, una identificación serial y el ISSN, el DOI, que también que son en este caso códigos, quién publicó, quién editó, cuál fue el lenguaje original, cuál es una dirección de correspondencia.
Eso sería en cuanto a información bibliográfica. En cuanto a información de abstract y palabras claves, tenemos el abstract, tenemos las palabras claves del autor, tenemos las palabras claves de indexación, tenemos también información sobre los detalles de quién financió la investigación en cuanto a el sponsor, el patrocinador, bueno, y una serie de información adicional allí. Tenemos todo lo que tiene que ver con las referencias y por último otra información como marcas involucradas, empresas involucradas, información sobre estructuras químicas si la información estuviera enfocado hacia la parte química, etcétera. Bien, ¿qué es lo que más nos interesa? De pronto al principio preferiríamos la información de citación o preferiríamos solamente el formato tipo abstract. Por ahora vamos a darle completa, que toda la información la tengamos. Y tenemos unos formatos. Entonces tenemos un formato tipo ASCII, tenemos el formato RedWords, que es otro tipo de forma de exportar los datos. Tenemos el formato RICH, el formato BIP, y tenemos el formato CSV. Es el formato de separación por comas de Excel. Como hemos visto RICH o BIP, lo más adecuado sería trabajar en alguno de ellos. Recordemos que el formato RICH lo podemos trabajar por medio de Zotero y el formato BIP lo podemos trabajar por medio de el programa JustRef que vimos la sesión pasada. Vamos a trabajar con un formato tipo RICH. Le damos clic en RICH y le vamos a dar exportar. Cuando hacemos esta exportación, él nos va a permitir guardar el archivo, como sucedía en las bases de datos que vimos en la semana pasada. Bien. Es que hemos bajado en formato RICH, abrimos Zotero, como lo vimos en la sesión pasada, vamos a menú archivo, importar, importamos el archivo que hemos traído desde Scopus. En este caso quedó con el nombre de Scopus, quedó con el nombre en niif.rich. Le damos clic y le damos a abrir. En este momento inició la importación, son poquitas fuentes, luego esperamos por ello que no se demore tanto. Recordemos que en la mayor cantidad de fuentes, pues más se demora en encargar el archivo a la biblioteca. Dado que Scopus permite bajar tanto en formato RICH, BIP o CSV, podemos escoger cualquiera de esos formatos. Lo he bajado en RICH, lo he bajado en BIP, este mismo ejemplo de NIF que hemos venido trabajando desde el comienzo. Voy en este caso a trabajar con el programa JustRef para abrir. Entonces vamos a el menú File y luego vamos a importar la base de datos. En este caso le podemos dar clic en Open Database. Open Database, buscamos en el escritorio la base de datos. En este caso yo la bajé en el formato BIP y también la bajé en el formato RICH. Voy a trabajar en el BIP para JustRef. Le doy clic en Open y me aparecen las fuentes bibliográficas, eran 7, ahí están las 7 fuentes bibliográficas. Le puedo dar doble clic y puedo obtener la información de cada una de ellas, su resumen, la información de cada uno de los campos y toda la información bibliográfica que habíamos visto en sesiones pasadas. Bien, de esa manera podríamos nosotros desde Scopus traer la información. Tenemos ejemplos de bases de datos mucho más grandes traídas desde Scopus, como por ejemplo las bases de datos traídas desde un tema que es el que les mencionaba la clase pasada, de BRP o de IRP. Les voy a mostrar esos ejemplos.
como por ejemplo tenemos esta base de datos, la base de datos de City Logistics. En este caso tengo una carpeta que se llama City Logistics y ahí tengo formato rich o formato VIP. Abramos el formato VIP para mirar cuántas fuentes hay allí. En este caso tenemos 204 fuentes. Y en esas fuentes, como les decía la sesión pasada, podemos trabajar por autores, podemos trabajar por el journal donde fueron escritos, podemos trabajar por año, podemos trabajar de acuerdo a los campos que tengamos disponibles. Bien, y también tuvimos la oportunidad de mirar fuentes por suscripción, algo de Scopus y de EBSCO. Afortunadamente, como les digo, Scopus es puramente informativo, no tenemos cómo acceder a Scopus. En este caso yo lo pude hacer porque me facilitaron una contraseña. Entonces, para información bibliométrica, vimos algo de Rich, de VIP, y tenemos el formato CSV. El formato CSV es un formato que se trabaja directamente en Excel por separación por comas, ¿sí? Vamos a profundizar mucho en CSV, teniendo en cuenta que me he dado cuenta, de acuerdo también a sus comentarios, que están todavía practicando mucho en el formato Rich y VIP. Entonces, por ahora, estos dos formatos son también muy universales para el trabajo de manejo de bibliografía. Bien, tenemos que tener en cuenta que la información de las fuentes que hemos bajado se puede citar tanto en forma textual como en forma indirecta. Esa forma de citación lo vamos a hacer por medio de la norma APA, que es la universal, la que más se está trabajando para hacer la referencia de textos. La cita textual consiste en tomar un párrafo, tomar un fragmento del texto y tomarlo literalmente. Eso es posible hacerlo. Entonces, están constituidas por un fragmento, frase, párrafo, idea o pasaje extraído de la obra del autor para apoyar, corroborar o contrastar lo que está expresando el texto. Entonces, en este caso, ese texto se debe colocar generalmente con sandría a 1 centímetro y debe quedar claro y diferenciado del resto del texto del documento. Entonces es posible hacerlo, pero debe quedar diferenciado del resto del texto que estamos trabajando en el documento. Por otro lado, tenemos la posibilidad de hacer citas indirectas o contextuales. Se utilizan para parafrasear o referirse a una idea contenida en otro trabajo. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, Patiño en el 2009 asegura que la formación de los educandos, tal cosa, ¿sí? O puedo hablar, por ejemplo, en el año 2003, el estudio de Patiño sobre la educación en Colombia aseguraba que, ¿sí? O también puedo trabajarlo de la siguiente forma: la programación neurolingüística, PNL, es como una serie de técnicas destinadas a analizar, codificar y modificar conductas por medio de estudio del lenguaje, tanto verbal como gestual y corporal. Eso lo encontré en Ibáñez en el 2009 en la página 25. Entonces es muy importante trabajar este tipo de citas. La forma de hacerlo correctamente lo encontramos en la norma APA. Entonces, trabajado también en el marco o lo que se llama fundamento teórico, y en ello es muy importante ir caracterizando, ir identificando los conceptos que vamos a tratar
en todos los fundamentos teóricos. Es decir, es como hacer una estructura, como una especie de tabla de contenido de los temas importantes que vamos a ir tratando en esos fundamentos teóricos. A eso se le llama esquema conceptual. Es un listado de categorías y subcategorías que prefiguran la organización lógica que el investigador desea dar a la información. Eso, sobre todo, fundamental en los fundamentos teóricos. Bien, entonces hemos hecho ya un recorrido por las bases de datos especializadas, hemos visto programas que nos pueden apoyar, Mendeley, JAFRED, Zotero. Entonces, pues ya tenemos las herramientas necesarias para poder terminar nuestro taller número 4. ¿Cómo se evalúa una fundamentación teórica? Es importante tener en cuenta en una fundamentación teórica la revisión de contenidos, la revisión estructural y secuencial, que realmente haya un hilo conductor, que hayan enlaces, que haya una redacción clara. No pretendemos que sea tampoco profesional, ¿sí? Porque estamos comenzando, estamos haciendo borradores, pero sí que haya claridad, que se apliquen las normas correctamente, la norma APA, y que haya un formato de presentación que permita al lector tener una secuencia lógica para poder leer el documento. Bien, unos tips. Redacte los fundamentos teóricos como un todo, donde incluya los 6 contenidos comunes explicados anteriormente. En la medida que requiera algún componente de los 6, inclúyalo, explicándolo inmediatamente de acuerdo a la relación que tiene con la pregunta de investigación. Evite separar los componentes por títulos como marco conceptual, marco referencial o demás, porque puede dificultar su lectura. Invite y enriquezca su discurso con la inclusión de autores significativos y representativos en la temática que usted investiga. ¿Sí? Estas serían algunas recomendaciones para que podamos hacer mucho mejor esos fundamentos teóricos. Tenemos la bibliografía como siempre, tenemos adicionalmente todos los recursos que hemos visto en estas 2 sesiones, día 4 y día 5. Y seguirlos invitando a que sigamos avanzando en estos borradores de nuestros documentos de investigación.